Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva revisión de noticias en este día martes 19 de noviembre. Comenzamos con información de último minuto. Claro, ¿cómo estás, Pati? Vamos a saludar a nuestro compañero Max Frick, a quien ya ve en pantalla, porque como estaba previsto, hoy continuó la audiencia de formalización en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y además se han conocido más detalles acerca de las jornadas que habrían llevado a esta denuncia. Max, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Toti? Hola, Pati, muy buenas tardes. Sí, se ha reanudado la audiencia luego de estos 3 días de suspensión que había dado el Tribunal de Garantía, el séptimo Tribunal Oral, para que la defensa revisara la carpeta investigativa. Lo cierto es que a la llegada de los abogados dijeron que este plazo no había sido suficiente y que iban a solicitar un nuevo plazo en audiencia. Esa fue la primera incidencia que se planteó hoy en la mañana cerca de las 9:30, cuando ya estaba conformada esta audiencia para retomar la revisión de medidas cautelares. Pero de inmediato el juez Mario Cayul rechazó de plano esta incidencia de la defensa, dijo que no podía otorgar un día más y que de hecho la audiencia iba a terminar hoy sí o sí, y empezó a dar plazos a los distintos intervinientes. El Ministerio Público expuso todas las pruebas que tiene, testimonios, incluso cámaras de seguridad, hasta las 11 de la mañana. Ahí se hizo un receso y se retomó posteriormente con un plazo de 1 hora para que la parte querellante expusiera sus argumentos. Y ahora nuevamente están en receso hasta las 3:30 de la tarde, en donde se retomará esta audiencia y la defensa tendrá aproximadamente 4 horas para elaborar su estrategia y de esta forma poder ir desacreditando los antecedentes que presentó el Ministerio Público para fundar la medida cautelar de prisión preventiva. Hay, compañeros, una situación que yo no sé si será inédita en el Poder Judicial, pero ha pasado muy pocas veces, y es que la Fiscalía invocó las 3 causales para justificar la medida cautelar de Manuel Monsalve. Vale decir, peligro para la seguridad de la sociedad, peligro para el éxito de la investigación y por seguridad de la víctima. Vale decir, la Fiscalía tiene antecedentes de que esas 3 causales que determinan que el tribunal pueda tener en consideración la peligrosidad de una persona para dejarla en prisión preventiva fueron invocadas por el fiscal Francisco Jacir. Vale decir, se tiene en consideración que dejar en libertad a Manuel Monsalve podría considerar un peligro para el éxito de la investigación porque fue político, fue subsecretario de Interior y tiene personas a las que podría recurrir, peligro para la seguridad de la víctima por reiteración de hechos y además esta otra causal que ya habíamos dicho anteriormente. Contra eso tendrá que establecer su estrategia de defensa los 3 abogados de Manuel Monsalve que llegaron muy temprano esta mañana. Lino Dizzi, como siempre, hizo declaraciones al tenor de que, por ejemplo, iban a pedir esta ampliación de un día más, un nuevo receso, el que ya sabemos no fue concedido por el tribunal, y además esta molestia por la constante filtración de declaraciones de la carpeta investigativa, tanto de el taxista, personas del hotel, personas del restaurante, la propia declaración del presidente de la República, la declaración de Gabriel de la Fuente, que es o era hasta hace un tiempo el jefe de gabinete de Manuel Monsalve. Dijo que estaba tremendamente preocupado por esas filtraciones y hay que recordar, compañeros, que en otros casos, como por ejemplo lo que ocurrió con Jorge Valdivia, la filtración de la carpeta investigativa significó que la Fiscalía Metropolitana Oriente, en ese caso, abriera una investigación, una arista penal, contra quienes resulten responsables de esa filtración, porque es un delito de obstrucción a la investigación. Así que vamos a ver qué pasa en este sentido, si es que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte abre alguna investigación sumaria por las constantes filtraciones de las declaraciones en esta carpeta investigativa. Vamos a escuchar declaraciones del abogado Lino Dizzi con respecto a una de las primeras situaciones que dijo cuando llegó acá al Centro de Justicia, y es esta que tiene que ver con aplazar la audiencia porque decía que en estos fines de semana y durante el día de ayer lunes no habían alcanzado a revisar algunos archivos de la carpeta que no pudieron abrir y que finalmente supimos que el juez les dio 1 hora de plazo en este receso para poder revisar esos archivos. Escuchemos. Por cierto, que lo que dijimos el otro día respecto a que se había obtenido una ventaja procesal se mantiene. Es una carpeta muy grande. ¿150.000 hojas? La verdad que como está, además, no está puesta solo en un solo documento, es muy difícil saber la cantidad de hojas que tiene, pero
no sé, solo la extracción de un documento tiene 100.000. O sea, es muy difícil navegar en ella. Llegamos en condiciones que todavía entendemos que no aseguran las garantías necesarias para poder discutir, y por lo mismo vamos a ver la posibilidad de tener algo más de plazo. Parte de las garantías es tener tiempo, pero también los medios. Hay cuestiones que deberían estar y que todavía no encontramos. Y esa es parte de las razones de por qué necesitamos más tiempo. Sí, estábamos revisando, bueno, parte de lo que tú decías, Max, estas filtraciones, distintos detalles que se han ido conociendo, declaraciones, etcétera. También respecto a lo que publica The Clinic, que ahí menciona las cámaras de seguridad, las imágenes recopiladas por la PDI, y donde supuestamente en un momento del recorrido hacia el hotel de Manuel Monsalve, el taxi se detiene, la denunciante se baja del auto y comienza a caminar de espalda, luego baja a la calle y camina en dirección a los vehículos levantando sus manos. Parte del relato, donde incluso había un riesgo de atropello o de su propia vida, y entiendo que eso habría sido omitido por parte del taxista. Bueno, todas estas son filtraciones, no tenemos mucho más como corroborar, pero el riesgo de atropello habría sido porque ella se baja y empieza a caminar en contra de la dirección del tránsito. Exacto. Claro, lo que pasa que lo que hemos conocido de lo que está pasando en estos momentos en la audiencia, que es la fundamentación de la Fiscalía para la necesidad de las medidas cautelares, en este caso una prisión preventiva, es que la mayor parte del relato que ha armado la Fiscalía en base a cámaras de seguridad y testigos no serían concordantes con lo que relata Manuel Monsalve. Esa es una pieza clave que tiene la Fiscalía en esta audiencia, en donde pretende que el ex subsecretario de Interior quede en prisión preventiva. Por lo tanto, ha hecho lectura de algunas declaraciones, como por ejemplo esta del taxista, a quien fue muy difícil de ubicar y fue una de las últimas personas que prestó declaración en calidad de testigo. Y él efectivamente reconoce varias cosas. Reconoce que los toma, o ellos lo abordan como pasajeros, en la calle San Francisco número 22. Así parte su relato, que él llega hasta ese lugar porque habitualmente recogía personas en ese lugar, porque él tiene conocimiento que ahí hay un motel. Él no sabe si ellos venían entrando, saliendo del motel, si iban pasando. Solamente él dice que pasa por ahí porque recoge muchas personas por ahí. Una vez que se suben al vehículo, él lo primero que nota es que por el comportamiento de ambos venían seguramente en estado de ebriedad, y asume que eran pareja por su comportamiento. Pero dice que le llama profundamente la atención la diferencia de edad entre el hombre y la mujer. Eso lo nota inmediatamente. No reconoce a este pasajero como Manuel Monsalve, no se sabe por qué, si no lo conoce físicamente o por las vestimentas que tenía, porque hay que recordar que el subsecretario estaba con un jockey. Y después relata que hay una serie de comportamientos extraños, como por ejemplo cuando llegan primero al domicilio de la mujer, en el cual se bajan y aparentemente existe un forcejeo para que vuelvan al taxi y así finalmente se encaminan al hotel, y que ocurren varias situaciones en el transcurso del trayecto que a él le hacen pensar que algo no andaba bien. Por ejemplo, que en varias oportunidades, a lo menos 3, relata él, la mujer le pide que no quiere seguir con el hombre que la está acompañando. Por eso, una vez que llegan al hotel, él dice que espera un transcurso y que pueden ser cercanos a los 8 minutos afuera del recinto para saber si efectivamente la mujer salía otra vez y para llevarla al primer destino, que era donde habían llegado inicialmente, que era el departamento donde vive esta funcionaria de la Subsecretaría de Interior. Claro, y en ese trayecto es cuando ella también se siente mal, incluso ahí vomita, y después... Por eso la duda al principio de por qué se demoraron tanto, fue tan largo el trayecto si eran tan solo algunas cuadras, y a poco fuimos conociendo otros detalles, como que habían ido primero a su casa, después que había tenido este problema, ¿no? Que había vomitado, que habían limpiado el taxi, después que habían llegado al hotel, porque fueron en total 90 minutos, se dice, ¿no? Desde que salen del restaurante hasta que llegan al hotel. Es que ahí las cámaras son fundamentales, ¿no, Max? Para poder contrastar lo que son las declaraciones con lo que realmente pasó. Ahí se han periciado muchísimas cámaras, y eso es lo que está ayudando. Y el tema está en que al parecer ese trayecto, claro, habría ido por otros lugares extra, o eso es lo que se habría conocido también hoy. Y lo que te mencionaba Max hace un rato respecto a que ella se habría bajado del automóvil en un momento, y que incluso podría haber estado ahí en riesgo su vida, de poder haber sido incluso atropellada. Parece que los otros vehículos se tienen que detener. El punto es que al parecer, el taxista no habría mencionado eso.
Claro, hay partes de la declaración que no se han conocido, no sabemos si es porque no han sido ventiladas en la audiencia, porque muchas veces cuando se lee una declaración de un testigo, se lee completa, a veces se lee íntegra, pero a veces solamente se lee un extracto por parte del Ministerio Público, teniendo en cuenta que las declaraciones son bastante extensas y el juez ya les ha fijado un plazo a todas las partes intervinientes para poder terminar la audiencia el día de hoy. No sabemos si terminar el día de hoy significa que vamos a terminar cuando termine la audiencia, que incluso puede exceder este día, pero se refiere claramente a que no va a haber otro receso. O sea, si seguimos hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, así será, porque eso es lo que ha determinado, claro, lo que ha determinado el juez, que ya no se puede seguir aplazando esta audiencia ni suspenderla para el día que sigue, que es lo que había solicitado la defensa. Pero incluso también cuando llegó el abogado Lino Dizzi, él dijo que estaba sorprendido con todas estas declaraciones de las que hemos hablado, de la del taxista, de la propia declaración del jefe de gabinete de Manuel Monsalve, porque dice que le preocupan, dice que son preocupantes porque ellos ni siquiera habían tenido acceso a eso. Escuchemos lo que dijo el abogado defensor de Manuel Monsalve. Esas conversaciones, ese material, eso es lo que necesitamos y necesitamos estudiarlo. No hemos tenido tiempo precisamente para eso. Hay cuestiones que no están, no quiero adelantar precisamente los argumentos que vamos a dar de fondo, pero hay información muy relevante que no la tenemos todavía. Miren, en casos como esto, en los cuales nosotros entendemos los resguardos que deben haber con las personas que ocupan el lugar de víctima, lo importante es tomárselas en serio. Y tomárselas en serio parte también por tener cuidado con las filtraciones. Y en este caso en particular, esto ha pasado todo límite para efectos de entender cuál es la información y dónde esta tiene que tener relevancia. Y esta tiene que tener relevancia, independiente que se entiende el interés en los tribunales de justicia. Max, y respecto a la defensa, ¿qué se ha sabido? ¿Por qué líneas van a seguir? O sería bueno que conocemos también desde ambos puntos, ¿no? Lo que uno infiere solamente por lo que hemos escuchado aparte de los abogados es que él sigue señalando que es inocente y que esto habría sido algo consensuado, ¿no? Más que eso, entiendo yo, por lo que uno puede desprender, porque tampoco hemos escuchado mucho. No hay confirmación. Es que dice algo así como que no se acuerda de nada, como que no tiene recuerdo de lo que habría pasado en ese momento. Y uno ahí puede presumir que la estrategia de la defensa podría ir por ese lado. Claro, efectivamente, y es lo que desliza también hoy día el diario La Tercera, porque los abogados defensores han sido sumamente cautelosos a la hora de enfrentar a los medios de comunicación, no han dado a conocer la estrategia de defensa, pero podría ir por el lado que explica el diario La Tercera hoy, que hay dos puntos que son fundamentales. El primero, el que tú decías, Pati, que Manuel Monsalve ha reiterado en sus declaraciones que ha hecho al presidente de la República, a su entorno cercano, incluso a sus propios abogados, que no recuerda nada de lo que ocurrió. No sabemos si técnicamente la Fiscalía puede imputar un delito a una persona que no se acuerda de lo que hizo. Yo creo particularmente que sí, y que podría una persona que no recuerda haber hecho algo ser imputado por un delito, porque lo que yo tengo entendido es que la única forma, Toti, de desestimar una acción de una persona es algún tipo de inimputabilidad, vale decir, algún antecedente médico que haga presumir que efectivamente esa persona no tiene conocimiento, o por lo menos no tiene basalmente sentido lo que está haciendo, que no conoce lo que está haciendo, pero en este caso no es el caso, no existe ningún antecedente médico que permita decir que Manuel Monsalve es inimputable. Él dice que no recuerda, la víctima dice que no recuerda, y lo otro que dice el diario La Tercera es que van a tratar de argumentar algún tipo de vínculo sentimental entre la denunciante y Manuel Monsalve para acreditar que existía una suerte de relación previo a este hecho que se denuncia el día 22 de septiembre. Claro, y si es que eso se acredita, ahí apuntaba a decir que podría haber sido consensuado, porque de acuerdo también a un testimonio que es el que entrega el taxista, dice que en algún momento pensó que eran pareja porque se trataban de amor en algún momento, ¿no? Que es, claro, un apelativo bien cariñoso, cercano, etcétera. Y respecto a lo que tú dices, claro, que no se acuerde, no sé si la defensa lo estará tomando como un atenuante, pero que alguien no se acuerde debido al consumo de alcohol no exculpa el delito. Entonces, por eso la pregunta es ¿hacia dónde irá la estrategia? Si sentirán que de igual manera van a tener culpabilidad pero con este atenuante, o si es que también el juez dice aquí no hay ningún atenuante, estaban los dos en la misma circunstancia, como tú dices, no se ha acreditado aquí locura, algún problema de salud mental, etcétera, que hemos visto que se intenta acreditar en otros casos, pero este no es
no es el lugar, digamos, no es la ocasión. No, claro, no es el caso. No es el caso y no es esgrimente de responsabilidad penal el hecho de no recordar algún acto que podría revestir carácter de delito. Por eso creemos que si va por ahí la estrategia de la defensa, va a ser poco probable que tenga asidero en el tribunal. Hay que recordar que una vez que termine la exposición de la defensa hoy día, que nosotros, por lo que tenemos entendido, van a ser cerca de 4 horas. Vienen las réplicas, vale decir, tiene derecho a réplica la Fiscalía, los querellantes y después la propia defensa. Y es ahí cuando se va a hacer un receso probablemente y ya el juez se va a tomar su tiempo para resolver y solo en esos momentos va a entregar su resolución con respecto a las solicitudes de las partes. Vale decir, se acoge la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva que solicita la Fiscalía o el arresto domiciliario probablemente, que es a lo que va a apelar la defensa. Ahora, respecto al tema de las filtraciones, porque se ha ido conociendo todos los días un nuevo capítulo, extractos, a veces en un medio aparece incluso, por ejemplo, la declaración del taxista, con más detalles en un medio o en otro. ¿Se va a tomar o no se ha informado nada respecto a alguna medida, alguna investigación respecto a esas filtraciones, Max? No se ha anunciado. Ya. Por lo menos nosotros no tenemos conocimiento. Generalmente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte es muy prudente con ese tipo de hechos. Es probable que si se inicie una investigación por algún tipo de obstrucción a la investigación o algo parecido, no lo van a dar a conocer. A diferencia, por ejemplo, como les comentábamos en el caso de Jorge Valdivia, que la Fiscalía Oriente sí comunicó públicamente a través de un comunicado de prensa que se iniciaba una investigación por la filtración de la carpeta en el primer caso denunciado de Jorge Valdivia. Bueno, acá no se ha dicho absolutamente nada con respecto a eso, pero son hechos que son graves porque de cierta manera tiene que ver con que personas que no sean intervinientes en la causa tienen acceso a parte de la carpeta. Llegó durante esta mañana también el abogado Castellanos, que es querellante en las otras causas, en las causas de obstrucción a la investigación y también esta causa de infracción a la ley de inteligencia. Es abogado del diputado Celis y él dijo que venía a observar la audiencia para ver si en algún momento hay algo que les pudiera hacer sentido también para ser parte querellante en estas causas de delitos sexuales. Hay que recordar que esa otra investigación aún no ha sido formalizada. Le preguntamos al Ministerio Público el viernes si es que tenían plazo para eso y dijeron que tenían diligencias pendientes, así que probablemente esa causa no va a ser formalizada en los próximos días. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado en su llegada acá al Centro de Justicia. Nos interesa mucho estas audiencias porque naturalmente de acá surgen los hechos fundamentales que evidentemente sustentan, digamos, nuestra querella y sobre todo, digamos, con los antecedentes que hoy día hemos conocido respecto de la entrega de 1.500 millones de pesos que se le habría entregado al ex subsecretario, digamos, durante los últimos 3 años en donde él ejerció el cargo. Por lo tanto, todos estos antecedentes vinculados además con aspectos de delitos de corrupción para nosotros son sumamente importantes porque basan naturalmente nuestra querella. Bueno, estas acciones ya fueron interpuestas, están, digamos, a cargo de la fiscal Alika Sugnik. Nosotros tenemos que reunirnos con ellos, ya hemos solicitado, digamos, naturalmente, digamos, reunirnos con ella y junto con el diputado Andrés Celis estamos incluso trabajando en las instancias, digamos, parlamentarias para efecto de determinar fiscalizaciones digamos, conforme a la ley de inteligencia. Bueno, de hecho tiene mucho sentido eso que dice el abogado porque conocimos que durante esta jornada, por ejemplo, se dio a conocer la declaración de la ex jefa de inteligencia, Cristina Vilches, quien fue cesada de su cargo tras este incidente en el cual se conoció que Manuel Monsalve le solicitó algunas diligencias particulares en torno a una supuesta extorsión o clonación de su teléfono que habría sufrido. De esa causa se desprende esta querella que hablaba el abogado Castellanos, por lo tanto, esa declaración fue vertida en esta audiencia, pero no se tocó profundamente el tema de estas acciones posteriores que realizó Manuel Monsalve, pero sí fue una de las declaraciones que leyó el Ministerio Público en torno a querer probar que no existe de parte del Ministerio Público confianza en las acciones posteriores que pueda realizar el imputado en caso de que llegara a quedar con una medida cautelar que no fuera la prisión preventiva. También habló hoy el subsecretario de Interior, Cordero, con respecto a varias preguntas que se le hicieron. El gobierno ha tratado de desmarcarse ya del tema de Manuel Monsalve y han preferido guardar silencio en la mayor parte de las preguntas. Escuchemos lo que dijo el subsecretario de Interior durante esta mañana. La declaración de la ministra Toá es la que lamentablemente se ha filtrado, que forma parte del secreto de la investigación, pero es la que ustedes conocen.
Es decir, la decisión, por ejemplo, de ir al sur fue una decisión... Las declaraciones del presidente y la ministra Toá están disponibles, está disponible para todo el mundo. El Ejecutivo no va a hacer comentarios de declaraciones, entre otras cosas, porque me parece que cualquier tipo de comentario es simplemente con propósito de generar discusiones que creo que son artificiales. La investigación está en curso, el Ministerio Público está formalizando, hoy día va a continuar la formalización. Estos son antecedentes adicionales en el contexto de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Bueno, no quiso hacer mayores declaraciones el subsecretario Cordero con respecto a las declaraciones que le preguntaban de la ministra Carolina Toá, que fueron filtradas también de esta carpeta investigativa. Hay que recordar que se ha tomado declaración en calidad de testigos al presidente, a la ministra del Interior y otras personas que integraban el gabinete de la subsecretaría de Interior, declaraciones que han sido filtradas y que causaron también la molestia de la defensa. Vamos a seguir acá, Pati y Toti, a la espera de qué va a ocurrir con esta audiencia para estar informando oportunamente, porque solamente nos van a dar acceso a la audiencia una vez que se tome resolución por parte del tribunal, vale decir que el juez de garantía resuelva si es que acoge la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Manuel Monsalve o, en su defecto, la de arresto domiciliario que va a solicitar su defensa. Ahora, como tú bien nos dijiste, eso puede tardar horas de horas, porque el juez no quiere hacer un nuevo alto en la formalización para continuar mañana, sino que hoy día, hasta la hora que termine, así que probablemente falte para aquello. Sin embargo, vamos a permanecer muy atentos, a lo que tú nos digas, Max. Vamos a continuar ahí en el Centro de Justicia, muy atentos también a esta resolución, pero vamos a estar en distintos puntos también analizando otras aristas de esta noticia. Porque estamos viendo ahí en imágenes donde dice receso, que tiene que ver con esta transmisión del Poder Judicial. Solamente va a ser pública, como dice Max, ese momento en que se den a conocer las medidas cautelares, pero también hemos estado conversando sobre las distintas filtraciones que han habido de las declaraciones y entre ellas de las distintas autoridades con quienes se comunicó Manuel Monsalve antes de dejar el cargo de subsecretario del Interior. Ya se ha provocado una serie de reacciones en el Congreso. Vamos a tomar contacto con Roberto Carrasco para que nos cuente lo que está pasando allá con este caso. Roberto. Hola, Pati, Humberto, gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. Son variadas las reacciones que se han conocido a raíz de las últimas versiones que se han dado a conocer durante estas últimas horas por parte tanto del oficialismo como de la oposición. En ese sentido, en la oposición han criticado el rol que ha tenido el presidente de la República, Gabriel Boric, y en general los ministros. Desde el oficialismo dicen se podría haber hecho mejor, claro, pero que de todas maneras se han atendido a lo que ha, en este caso, catalogado la justicia y también, obviamente, lo que respecta a la investigación que se va a llevar desde mañana. Ojo, esa información es de último minuto. Se acaba de confirmar que mañana va a comenzar a sesionar la comisión especial de Manuel Monsalve, investigación que, dicen algunos parlamentarios, busca generar responsabilidades políticas si es que las hay. Y ahí también vamos a ver quiénes van a ser citados. Ya se entregaron los nombres por parte de todas las bancadas de la Cámara de Diputadas y Diputados, entonces para que mañana se constituya esta comisión especial investigadora y que vamos a ver cuáles van a ser sus invitados y también obviamente lo que respecta a los objetivos de esta comisión. Vamos a escuchar declaraciones en primera instancia de parlamentarios respecto a cómo se ha trabajado esta situación, esta investigación, esta información y también los nuevos antecedentes que se han ido conociendo, la perspectiva que tienen los parlamentarios de cómo ha desarrollado esto el gobierno. No le dieron los ribetes que correspondían respecto a la gravedad del delito, en especial porque querían cuidar la salud del gobierno para que esto no se supiera y de esa manera poder tener un buen resultado en las elecciones que se venían. Y es tan evidente que es así, que es que el día jueves el subsecretario Monsalve tenía una reunión a las 4 de la tarde con el presidente de la República. Es decir, el subsecretario termina saliendo por una portada en el diario La Segunda, ni más ni menos, sino probablemente el subsecretario hubiera seguido en sus funciones como si nada hubiese pasado y la víctima abandonada, desprotegida, pero a pesar de ello logró y tuvo la valentía que tienen, que es muy difícil, sobre todo en relaciones asimétricas, y de poder hacer una denuncia como la que ella hizo a pesar de toda la adversidad y todos los antecedentes que estaban a disposición de Interior y del presidente de la República, quienes lamentablemente no tomaron las decisiones que debían tomar en el momento adecuado. El problema fue, y probablemente allí está el error, no haber ejecutado de inmediato esa decisión, sino que esperar algunas horas que generaron toda esta confusión y todo este lío político.
político, pero evidentemente que acá me parece que no hay una intencionalidad de encubrimiento, sino que más bien se trató de un error político que se corrigió en el camino. O sea, hasta donde yo recuerde, nunca los presidentes son voceros de sus gobiernos. Me parece que es lo lógico que sea la vocera u otros ministros y ministras los que estén respondiendo permanentemente a las dudas y las consultas tanto de la prensa como de la ciudadanía. Si alguien espera que el presidente sea vocero de su propio gobierno, yo creo que está cometiendo un grave error y por lo tanto me parece que se está actuando como corresponde. Claro, aquí hay dos situaciones en torno a este caso. Uno tiene que ver con reconstituir la escena, por así decirlo, lo que ocurrió esa noche y madrugada de la denuncia, y por otro lado lo que tiene que ver con el escenario político. ¿Cuánto se sabía al interior de la Moneda? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo se dejó pasar hasta que dejara el cargo Manuel Monsalve? Y desde ¿a quiénes se le avisó? Exactamente. En primera instancia. Porque, bueno, dentro de los antecedentes que entrega ahí de Clinic está que le habría contado a su jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, Miguel Crispi, y también a su jefe de gabinete, Carlos Durán, el mismo 15 de octubre, que es cuando se entera, que era algo que no se sabía hasta ahora. Desde esa lógica, Roberto, ¿qué pasa ahí sobre estas ideas que en algún momento habían surgido, alguna acusación constitucional o, bueno, está también en desarrollo la comisión investigadora, ¿no? Sí, a ver, hay dos cosas ahí, Pati, Humberto. Primero, lo de la acusación constitucional, que se le ha bajado un poco el perfil, porque dicen no quieren que ocurra lo mismo que sucedió hace un par de semanas atrás con la acusación constitucional en contra de la ministra de Interior, Carolina Toá, donde no tenían los votos. Quieren asegurarse que tengan el apoyo suficiente y necesario para que esta acusación constitucional prospere. En ese sentido, no han habido nuevos atisbos respecto a, por ejemplo, una propuesta que hizo el Partido Republicano y que, en definitiva, ellos esperan que se puedan sumar desde demócratas, desde amarillos y también los independientes que están en el centro político, como se le llama. Bueno, en definitiva eso no ha prosperado por ahora. Y lo que respecta a la comisión investigadora, claro, vamos a ver a quiénes invitan. Hay parlamentarios que dicen incluso hay que invitar al presidente de la República, Gabriel Boric, que no está obligado a venir. Tú lo decías muy bien en esta nota que viene de Clinic durante esta mañana, que el 15 de octubre el presidente de la República habría informado a su jefe de gabinete y también al jefe de asesores de la Moneda, hablamos de Miguel Crispi, esta situación, lo que se reclama por parte de la oposición y también por algunos parlamentarios de oficialismo es la tardía reacción, según dicen ellos, que tuvo el gobierno para sacar de su cargo a Manuel Monsalve. No olvidemos que ese mismo día jueves, cuando se conoce la denuncia, él estuvo presente en la sede del Congreso Nacional en Santiago hablando sobre el presupuesto en materia del Ministerio, de la cartera de Interior y de Seguridad. Entonces también ahí se genera cierta polémica respecto a cuándo se tomaron las decisiones y cómo se tomaron. Vamos a ver qué es lo que va a definir la comisión investigadora, que si bien no es concluyente en el sentido de que no obliga a nadie a hacer absolutamente nada, de todas maneras en ese sentido pueden haber responsabilidades políticas que ellos estimen convenientes y obviamente eso también puede ser un gran dolor de cabeza para el gobierno. Vamos a escuchar más declaraciones respecto a esta situación. A medida que pasan los días, uno se va dando cuenta primero que desde el propio presidente de la República no se dijo la verdad. Sabía Boric, sabía Crispi, sabía Toá, sabía el jefe de gabinete del presidente de la República, sabía todo el círculo de hierro y lo que hicieron fue firmar un pacto de silencio que hoy día se comienza a desmoronar. Nunca antes, en estos últimos 35 años, habíamos visto que una ministra del Interior fuese capaz de contradecir públicamente la versión del presidente de la República. Aquí todos sabían lo que estaba pasando, lo intentaron ocultar en un pacto de silencio, le dieron tiempo a Monsalve para viajar en avión institucional y no lo sacaron sino hasta que la prensa los pilló. Aquí es el presidente de la República quien debe seguir dando explicaciones, porque lo que hemos visto hasta el momento son solo incongruencias. Pues yo creo que el presidente ya ha hablado todo lo que tenía que decir. Incluso fue cuestionado porque tuvo una conferencia de prensa donde habló 53 minutos. Y después ha agregado también algunas cuñas en relación a una postura clara del gobierno, es que la justicia tiene que hablar ahora, no el presidente de la República. La justicia es la que tiene que tomar decisiones sobre Manuel Monsalve, no el gabinete político del gobierno. Este asunto hoy día está radicado en la justicia y no en la Moneda. Y además, me imagino que el presidente no hablará porque tiene cosas más importantes que decir. En la reunión con G20, que
que son las 20 economías más importantes del mundo, buscando traer beneficios a todos los chilenos. Bueno, este punto entonces no está solamente instalado en la moneda por ahora, también el Partido Socialista. Recordemos que el ex subsecretario Manuel Monsalve era parte del PS. Él renunció hace un par de semanas atrás a su militancia y esa misma tarde se confirmó por parte del Tribunal Supremo del mismo partido que en este sentido ellos también solicitaban la renuncia por parte de Manuel Monsalve, lo excluían del partido. En ese sentido les comento que el diputado Jaime Naranjo acaba de confirmar también su renuncia al Partido Socialista. Dice que no tiene motivos por parte de Manuel Monsalve, pero que de todas maneras golpea nuevamente al Partido Socialista, así que vamos a estar muy atentos también a lo que respecta en esta constitución de comisión investigadora de Manuel Monsalve durante esta jornada de día miércoles. Así es lo que está pasando ahí en el Congreso. Muchas gracias, Roberto, pero vamos a seguir en el Claro, vimos lo que está ocurriendo en el Centro de Justicia, en el Congreso, y nos vamos a Brasil, a Río de Janeiro, porque el presidente Boric continúa en esa ciudad, hasta donde viajó, recordemos, para participar en la cumbre del G20, gira que de igual manera ha estado marcada por el caso Monsalve y lo que comentábamos, este nuevo antecedente que se suma, ¿no? Que el mandatario le habría contado sobre la denuncia a su jefe de asesores, Miguel Crispi, a su jefe de gabinete, Carlos Durán, el mismo 15 de octubre, cuando se entera. Y hasta ahora él no se ha manifestado al respecto, pero sí lo ha hecho la ministra vocera. Daniel Tiers se encuentra allá en Río de Janeiro. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo, claro, de Río de Janeiro con el Cerro Corcovado a mi espalda, donde se erige el Cristo Redentor en una postal que da el cierre a esta cumbre del G20 que está a esta hora culminando. El presidente está participando de esa sesión de cierre, también del traspaso de esta instancia a Sudáfrica, que es el próximo país que va a estar a cargo de la organización el próximo año. Una ceremonia que se da, como ustedes lo decían, en paralelo con todo lo que está ocurriendo en nuestro país en torno al caso Monsalve, que una y otra vez termina saliendo en las distintas vocerías, en los distintos puntos de prensa que da el gobierno, tanto en nuestro país como también aquí, donde ha llegado la ministra vocera de gobierno, el propio canciller, ¿verdad?, que estaba participando de las actividades junto al presidente de la República, y también la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien ha estado participando también de esta jornada con múltiples actividades. Fue en ese contexto que, conocidos estos nuevos antecedentes, se realiza un punto de prensa de balance de la gira, dando cuenta también del despliegue de cada una de las carteras aquí en Brasil, y entonces les corresponde responder una y otra vez por materias en torno al caso Monsalve. Específicamente, una de las consultas tenía que ver con las discrepancias en torno a esta primera declaración que hace el presidente en esta alocución, que duró cerca de una hora, donde detalló paso a paso cada una de las acciones que se tomaron y también cómo se fue enterando de cada una de las cosas el presidente y también los distintos integrantes del gabinete en relación con la declaración que se conoció también el día domingo a través de un medio de prensa nacional, donde se daban antecedentes respecto a qué es lo que dijo el presidente en esa declaración ante el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Javier Armendáriz. Hay diferencias, se ha planteado por parte de lo que se conoció. El presidente decía en primera instancia que habían antecedentes muy vagos respecto a esta denuncia, que no tenía el detalle, y después en esa declaración se detalla que efectivamente se estaba en conocimiento de una denuncia en torno a abuso sexual y también de violación, también en torno a cómo se procedió con respecto a la revisión de las cámaras. Se plantea inicialmente que Manuel Monsalve habría revisado las cámaras, así lo dijo en esa declaración el presidente de la República, y posteriormente en esta declaración ante el fiscal Armendáriz lo que se plantea es que solicitó a la PDI, sabemos, ¿verdad?, al equipo de inteligencia que se encargara de esa revisión de cámaras. Por lo mismo, entonces, se le ha preguntado al gobierno el día de ayer y a la ministra Janet Jara en el rol de vocera, dado que la ministra vocera de gobierno estaba acá en Brasil, realiza la respuesta en torno a eso y plantea que no hay incongruencias. Hoy reafirma eso la ministra Vallejo, pese a esta serie de dudas que quedan en torno al contraste en esas dos declaraciones. Los invito a que revisemos precisamente esa respuesta de la ministra Vallejo ante la consulta en torno a las diferencias en la declaración inicial del presidente y también la que dio ante Fiscalía. A mí me parece grave que frente a declaraciones que han sido totalmente transparentes por parte de nuestras autoridades, partiendo del presidente de la República, y además porque hemos sido proactivos en declarar voluntariamente a el Ministerio Público, en este caso al fiscal, se quiera por diferencias de forma instalar que hay una especie de diferencia o inconsistencia en las declaraciones. La violación y los abusos sexuales son delitos sexuales. Entonces, pueden haber legítimas inquietudes, pero
insistir permanentemente de que hay diferencias donde no las hay por sentido común, me parece que exceder ciertos límites, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no podemos ser comentaristas de cada filtración en la prensa. No nos corresponde ese trabajo y esa tarea, no es nuestro rol de comentarista. Lo que sí es relevante es que el presidente da una instrucción, independientemente de quién más supo de esa instrucción, y esa instrucción la hemos comunicado desde el primer momento. El presidente, la ministra del Interior toma conocimiento de la denuncia, le informa al presidente, el presidente cita al ex subsecretario, le pide aclaraciones, le dice además que por evidentes razones, ¿no?, por la gravedad de la denuncia, su cargo está en evaluación, la continúa su cargo en evaluación, le instruye lo que todos sabemos para visitar e informar a su familia de esto el día miércoles, y en ese proceso define finalmente ya solicitarle la renuncia, que se materializa el día jueves. Bueno, continúa esta polémica, Daniel. Nadie más se ha manifestado en torno a esto que se conoce el día de hoy. No fue publicado por el medio de Clinic, como lo contábamos hace algunos momentos. Es la vocera la que habla. Sabemos que también se ha referido a este tema hasta el canciller ayer, cuando decía que sentía que no impactaba, ¿no?, el fin de la gira, este tema, que no lo mancillaba. Sin embargo, cada día que pasa hemos ido conociendo nuevos detalles, y la pregunta es si el presidente se irá a manifestar al respecto nuevamente, o ya lo hizo una vez. Claro, de alguna forma se niega algo que es evidente. La verdad es que le hemos consultado una y otra vez, como les digo, en cada una de las vocerías del propio canciller ayer, hoy día, de la declaración que hace, en verdad, el presidente de la República. También le consultábamos a la ministra Vallejo, y por lo tanto plantear que esto no ha afectado la gira, o que no ha tenido al menos un correlato entre lo que está ocurriendo acá y también lo que está pasando en Chile, ese contraste constante, la verdad es que no tiene tanto asidero, porque eso ha ocurrido. Se les ha consultado una y otra vez respecto a esta materia durante el transcurso de la gira. El propio presidente no ha hecho ninguna declaración en puntos de prensa, no ha tenido contacto con nosotros, y por lo tanto se hace más complejo poder mantener este mismo mensaje que le volvíamos a consultar el día de hoy a la ministra Vallejo. Es habitual que al terminar las giras el presidente haga un balance de la jornada, de lo que fueron las distintas jornadas de trabajo. Estuvo en Perú participando de APEC, está en este minuto cerrando su participación en el G20 aquí en Brasil, y por lo tanto se esperaba que pudiera tener algún punto de prensa con ese balance, algo que no ha ocurrido estos días. Tampoco el día de hoy está programado que tenga ningún tipo de alocución ante los distintos medios que venimos con él a poder cubrir esta actividad y el propio despliegue del gobierno en el G20, y por lo tanto entonces se vuelve a consultar sobre esta materia, y la ministra Vallejo insiste en que esto no se ha visto opacado, empañado por el caso Monsalve. Revisemos las declaraciones de la ministra y también del canciller Alberto Van Claver. Lo importante es que el presidente ha tenido una participación tremendamente relevante. Estamos ni más ni menos que en estos momentos en Brasil, en el G20, donde estamos hablando de combatir el hambre, la pobreza, la desigualdad, enfrentar la crisis climática, y la voz de Chile, gracias al liderazgo del presidente, no solamente ha sido escuchada, sino que permanentemente demandada, porque se entiende la relevancia de nuestro país en el mundo. Y el presidente en ese marco ha estado trabajando intensamente, viniendo a más de la APEC, y ha estado interviniendo como mandatario y líder, ¿cierto?, de gobierno frente a estos desafíos. Para el resto, estamos nosotros también para poder responder a sus inquietudes. Pero es evidente que cuando muchas veces la crítica viene porque habla, porque después que no habla, para los porque ahoga, para los porque no ahoga, ha sido la constante en esto y en otros casos. Bueno, es un balance muy positivo. Hay mucho interés en hablar con Chile, debo decir, y eso se explica básicamente por las condiciones que tiene nuestro país, su estabilidad política, su estabilidad económica y también su dotación de recursos, ¿no? Hay también siempre mucho interés en reunirse con el presidente Boric. El presidente Boric, yo lo he dicho en varias ocasiones, representa una nueva generación, y esa nueva generación también está manifestándose en instancias multilaterales. Yo diría que el balance es muy favorable, son todos países que son prioritarios para nosotros.
El balance es favorable, dice el canciller, ante las consultas en torno a cómo han sido estas jornadas de G20 para el presidente Gabriel Boric. Esta jornada participó de la tercera sesión de la cumbre, donde se habló de desarrollo sostenible, también respecto a transición energética. Estuvo reunido en reuniones bilaterales con el primer ministro de India, también con el primer ministro de Reino Unido, parte de la agenda que termina por cerrarse a esta hora aquí en Río de Janeiro, Brasil, donde se está desarrollando hasta esta hora la cumbre, y ya dentro de los próximos minutos entonces se traslada hasta el aeropuerto para poder viajar y llegar esta noche a Santiago de Chile. Sí, hay que ver si es que mañana se va a referir, ya una vez terminada esta gira por Brasil, a este tema que, como tú dices, Daniel, claro, es un tanto ingenuo pensar que no ha por lo menos corrido por un carril paralelo el tema de la denuncia en contra del ex subsecretario. Evidentemente hay temas que tratar en esta cumbre del G20, que están las economías más grandes del mundo. Escuchábamos al canciller diciendo que hay interés por conocer más y por saber de Chile, pero por otra parte también está el tema político que afecta, ¿no?, y que está en todos los medios de nuestro país. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buenas tardes y buen regreso además.